y vamos a compartir. ¿Ya? Como les dije recién, estamos en la habilidad de elaborar una interpretación. Elaborar una interpretación que consiste en que usted tiene que deducir, tiene que construir y concluir, ¿no es cierto?, ideas que no estén explícitas en el texto, que no lo diga con sus letras, ni esté con sus palabras, y como hemos visto la relación que hay entre las ideas, como hemos visto el vocabulario, y también vimos de forma global y, ¿no es cierto?, particular, ideas, ¿no es cierto?, que uno deduce dentro de un texto. También ustedes se han dado cuenta que cuando yo le hago leer un texto o leemos algún texto aquí en clase, siempre les digo que se fijen mucho en el título, en la bajada del título, o de dónde se ha sacado el texto, de qué lugar, quién es el autor, de qué ciudad, si un diario, etcétera. Si tiene una imagen también, me preocupo de que ustedes se fijen en la imagen, que la vean, qué es lo que es, hacemos un comentario chiquitito de la imagen, etcétera. ¿Qué significa esto? Que aquí lo que vamos a ver hoy día es que tenemos que interpretar todos esos elementos que yo recién nombré, porque tienen un sentido en la comprensión, y en el texto. Nadie te va a poner una imagen ni te va a poner un título porque sí. Te van a veces a subrayar, a veces te van a poner en negrita, a veces te van a poner una infografía, pero siempre va a ser para complementar, para ayudar a explicar, nunca va a ser como un elemento decorativo, no va a ser solamente para decorar, para que se vea más bonito, que van a poner ciertas cosas en el texto, sino para que ayude, ¿no es cierto?, a la comprensión y a la explicación de lo que se está diciendo. Y ustedes, de esta manera, tienen que tratar de entender para qué lo pusieron, por qué lo pusieron, y fijarse en eso, decir, esto lo puso para esto, y ustedes eso lo deducen. El emisor o el autor del texto puso ciertas cosas de cierta manera, incluso cuando escriben así con letra cursiva o con otra letra, ¿no es cierto?, con otro tipo de letra, también tiene una importancia y tiene un sentido para la comprensión total y global del texto. Entonces, esta estrategia 4 significa la técnica para interpretar la función de los elementos textuales, pero no solamente los elementos textuales que pusimos acá, que para resumir son los elementos paraverbales, los elementos no textuales como imágenes, iconos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para poder ver qué es lo que significa o qué es lo que sentido tiene que algunas cosas se destaquen ¿no es cierto?, en un texto? Para interpretar la función de los elementos textuales, el lector debe visualizar la relevancia o seriedad de la información, y para ello debe observar los datos y fuentes, centros de investigación, publicación que le permitan demostrar lo que se afirma. Eso siempre nosotros lo hacemos notar cuando yo les digo, ya leemos el título y leemos la parte de abajo, de donde lo sacaron, a veces de los textos que estamos trabajando de este libro, que es el libro de comprensión lectora de la editorial Santillana. Muchos son de esa editorial, porque ellos tienen muchos libros, muchas enciclopedias de donde sacan los textos, pero otros son sacados de diarios, ¿no es cierto?, de diarios, revistas, páginas científicas, etcétera. Y ahí hay que revisar, porque lógicamente si te dice que de tal lugar lo sacaron, eso te da seriedad, que es serio, que es comprobable, que es fidedigno de lo que se está hablando. El paso 1.
Rastrean el texto información objetiva, por ejemplo, datos, porcentajes, nombres, centros de investigación, publicación, etc. Siempre, si van a poner un texto escrito y van a poner números, te va a llamar a ti la atención y vas a tener que pensar por qué están esos números y qué relación tienen con el texto y de qué está hablando, etc. En el paso 2, reconocer en el texto qué uso se le da a esa información. Eso que le estoy diciendo, por qué lo está haciendo. En el 3, concluye si el dato o recurso aporta validez. Si es válido, si lo dice alguien serio, si lo dice alguien con autoridad, si lo dice alguien, ¿no es cierto?, que tiene conocimiento sobre el tema. Paso 4, busca en el texto recursos de cercanía. En el texto, ¿qué otras cosas apoyan a esa idea que está destacada, ¿no es cierto? Y que te que te hagan más sentido a ti, ¿no es cierto? Que te hagan más sentido, que te acerquen un poco más y te ayuden a la comprensión. Lee dichas pistas y evalúa y concluye el efecto que persigue el autor. ¿Para qué lo pusieron? Para que usted crea, ¿no es cierto? Para que usted sienta que hay validez con lo que usted está leyendo, porque es importante, porque es una información relevante, etc. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de rastreo de la información objetiva. Dice, el 50% de los jóvenes de octavo año básico ha consumido drogas. Así lo comprobó el estudio de Senda, que indagó en 1000 escuelas del país acerca del uso de drogas en escolares de educación básica. Aquí, chiquillos, ¿quién es la institución que recogió estos datos? Tenemos un porcentaje. El 50% de 1000 escuelas, de 500, es decir, 500 escuelas, podríamos decir, están, hay un consumo importante de drogas en alumnos de octavo básico. ¿Cuál es la institución que investigó esto? Senda. Senda. Y no sé si ustedes conocen en diferentes etapas de su enseñanza básica, han, yo creo, trabajado algunos estudios que tienen de esta institución, algunos porque ellos proponen, ellos se preocupan más de la prevención que de la solución, más de la prevención del consumo de drogas que de la, ¿no es cierto?, poder mejorarla, porque dicen que ahí tiene que ponerse el foco, en prevenir que los jóvenes, ¿no es cierto?, ojalá no caigan en ese flagelo que muchas veces trae muchos males a la, ¿no es cierto?, para su vida. Y ellos hacen actividades para la básica, para la media, etcétera, y se preocupan de todo este problema de la prevención, sobre todo del tema de la droga. Y aquí nosotros le creemos al texto porque dice que lo investigó el Senda. Y si uno va e investiga, lo googlea, sabe que existe esta institución que es el Senda y podemos buscar incluso el estudio que determinó esa cantidad de personas, el objetivo y el objetivo, ¿no es cierto? Saber cuál es el porcentaje de niños, ¿no es cierto?, que consume consume droga a esa edad, que son los 13, 14 años que tienen cuando van en octavo básico. Espérense, me parece que me faltó una, les puse, espérense, perdón, no sé si les puse la conclusión acá. Acá. Para concluir, chiquillos, el autor apela a diferentes recursos textuales para dar validez a sus enunciados y afirmaciones o para captar la atención de sus lectores, reconocer el aporte de esos recursos y establecer hipótesis sobre lo que persigue el autor al utilizarlos, refuerza aún más tu capacidad de inferir globalmente la intencionalidad de la información. Ustedes mismos, chiquillos, a veces cuando escriben en el cuaderno, subrayan el título a veces los ponen con letras más grandes, a veces usan los destacadores, tanto que yo le he dicho que usen los destacadores, se hace por algo, no es solamente decorativo, que si bien decoran a veces, pero no es el principal objetivo. El principal objetivo es apoyar la comprensión. Entonces vamos a dejar de compartir esto porque lo que vamos a hacer, eso era con respecto a que tenemos que fijarnos en
todo lo que tiene el texto, no solamente lo que está escrito. Y si ustedes revisan todos los textos que lograron llevarse a la casa, ¿no es cierto?, los libros de lenguaje, de matemática, de historia, de ciencia, etcétera, y ustedes se dan cuenta que está el texto y hay montones de imágenes y montones de información que están al costado, que están abajo, hay información por todos lados y todas es importante y tiene que ver más aún cuando son libros que están totalmente enfocados al aprendizaje de los estudiantes. Entonces tienen que ser lo más evidente, lo más, ¿no es cierto?, claro, concreto, para que los jóvenes puedan entender lo que está puesto ahí en el libro. Nunca te van a poner un libro de enseñanza así, solamente con lectura, 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 porque tienen que apoyarlo con otros elementos para, ¿no es cierto?, hacer más didáctica la enseñanza. Entonces vamos con la guía, chiquillos. Entonces aquí harta atención, ¿ya? Esta es la guía que vamos a funcionar de inmediato. Esta es la estrategia número 4. Acuérdense que yo les dije que son 5 y ponemos la nota. Vimos la primera, la de inferir local y globalmente, la segunda, la de inferir significados, la tercera, que es la de las funciones de el tema de la idea, la relación de las ideas en el texto, y esta cuarta, que es como la función de los elementos dentro del texto. Función de elementos que son distintos dentro del texto. Recuerden que cada una de estas estrategias tiene una guía igual, digamos, en el mismo formato que esta, y que están subidas ahí al Classroom. Varios de ustedes la han hecho, hay algunos que están atrasados, que recuerden que yo hasta cuando terminemos la quinta, le doy todas las posibilidades para que puedan subir. Ahí, si no tienen la nota 7, yo les pongo todo lo que tienen que arreglar. Entonces, revisen si hay algo que les puse y les pongo la nota que tienen hasta el momento. Y lo pueden mejorar si ustedes lo quieren. Pero es hasta el final de la quinta. Después de la quinta y que yo retroalimente esta guía, ahí ya no retroalimento, no doy más posibilidades para que puedan mejorar las guías. Y si alguien me las puede seguir subiendo, obviamente, me las puede seguir subiendo si ha atrasado, pero ya no le doy la posibilidad para que suba la nota. Dentro de las 5, sí, ahí puede subir todo el tiempo la nota. Pero después que retroalimentemos y la veamos todas las veces que ustedes me pregunten, hasta ahí. Y yo cuando empiece la otra, vamos con la habilidad 3, cuando empiece con la habilidad 4, ahí ya dejamos de retroalimentar y de subir las notas. Lo repito para que puedan, chiquillos, trabajar y no dejen de hacerlo. Si esta es la primera que vayan a hacer, háganla como primera, y la tengan, porque son poquitos de ustedes los que no han hecho ninguna, muy poquito, porque la gran mayoría ha hecho al menos una y mucha más. Piensen que van ya 8 guías, con esta va a ser la 9. Ya, entonces estrategia 4 es interpretar la función o finalidad de elementos textuales, lingüísticos o gráficos. El objetivo, ¿cómo interpretar la función de elementos textuales, lingüísticos o gráficos? Acá hay un texto que no está cercano a nosotros, pero que tiene de inmediato, ¿no es cierto?, ¿qué tiene ahí? ¿Esto qué es lo que es? Título. Título. Tiene un título, porque hemos visto también muchos otros textos que no tienen título. No tienen, y nosotros pues tenemos que sacar el tema y lo de que se trata leyendo el texto completo. Además, tiene aquí una fotografía, una imagen con un pie de imagen que se llama así pie cuando tiene una leyenda, es decir, una lectura chiquitita debajo de la imagen que dice la proyección acitumal. Permite crear mapas muy útiles para la navegación, especialmente aérea. La proyección. Entonces aquí te están mostrando un mapa, porque proyecciones cartográficas tiene que ver con eso, con el hacer mapas, con usar distintos instrumentos. También miramos hacia abajo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras cosas tiene el texto así mirándolo a primera, chiquillos? Que son destacables.
Palabras subrayadas. Exacto, palabras subrayadas. ¿Y qué más? Hay palabras que no están escritas como el común, están escritas diferentes. El que dice como una Con negrita. rayita y cilíndrica. ¿Qué dice cómo? Perdón, como hablaron dos. ¿El que dice qué? ¿Quién habló? Que no sé, porque yo los veo aquí, porque veo al Oscar, veo a la Natalie, veo al Daniel. A los únicos que veo. Ninguno de los tres fue, porque parece que fue alguien que no veo. ¿Qué otra cosa hay en el texto, chiquillo? Que llama la atención, o no llamaría. Palabras más negritas. Exacto. Las palabras en negritas. Por algo la pusieron, ¿no es cierto? Y la pusieron incluso con guión. Guión, ¿se fijan? Todo esos son datos que uno tiene para poner atención y decir, ¿por qué lo pusieron así? Po? ¿Por qué lo pusieron así? ¿Cuál es el sentido de que hayan puesto la imagen, hayan puesto un título, hayan puesto esto en negrito y algo subrayado? Miren, vamos a leer este texto. ¿Cuántos párrafos le ven, chiquillos? Ah, y vemos también abajito, antes de preguntar a Paz. Esto está sacado de los hipertextos Bogotá, también de la editorial Santillana. La editorial es esa que tiene muchos libros y textos, entonces de allí sacaron este texto que es científico y que no es tan, más que científico, es un texto del área de la geografía, ¿no es cierto? Del área de la geografía, porque este es de la construcción de mapas. Ustedes le hacen construir mapas a veces en historia. En historia le hacen hacer mapas, pero vamos a ver que hoy día no hay solamente un tipo de mapas. ¿Cuántos párrafos tiene? 6. 6, ¿no es cierto? 6 párrafos. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice, las proyecciones cartográficas. Dice, es difícil representar la superficie casi esférica de la Tierra sobre un plano sin distorsiones. Por eso se utilizan distintas proyecciones cartográficas que intentan transferir la información del globo al plano con la menor deformación posible. Existen múltiples proyecciones. El cartógrafo tiene que saber cuál de ellas elegir, dependiendo de la utilización posterior del mapa. Ya, chiquillos, a ver, ¿qué palabras para ustedes serían importantes acá? Proyecciones cartográficas. Muy bien. Incluso está subrayada. ¿Se dan cuenta? Aquí lo destacó el texto. ¿Y qué son las proyecciones cartográficas, chiquillos? ¿Qué son? ¿Es un plano? Es un plano. ¿Y esto, cómo se llaman estos? Está puesto ahí también. Porque no es el plano de una casa, no es el plano de una carretera. ¿Qué es lo que es? Es un Mapa. mapa, ¿no es cierto? Las proyecciones cartográficas son mapas. Ustedes han visto que hay muchas veces han hecho un mapa o han visto muchos mapas, pero en general ustedes han visto más bien mapas físicos, mapas mudos, mapas geográficos, no sé, pero un grupito. Pero aquí, mire, vemos en la bajada de título, dice, las proyecciones azimutales permite crear mapas muy útiles para la navegación, especialmente aérea, es decir, para los pilotos, ¿no es cierto? Para los pilotos de aviones o de helicópteros, tienen que usar un tipo de mapa especial, nos está diciendo acá, que no es el mismo, que no te sirve para nada si le muestro un mapa físico, ¿no es cierto? Esos mapas que ustedes coloreaban y pintaban, ¿no es cierto?, cuando le hacían dibujar a la profesora de historia, no les sirve para nada, tiene que hacer un mapa
mucho más específico que le permita, ¿no es cierto?, como dice, planear o navegar, ¿no es cierto?, en forma aérea, y obviamente para los que usan, ¿qué otro tipo de medio de transporte necesitarán un mapa especial, chiquillos? ¿Solamente los aviadores necesitarán un mapa especial? ¿Quiénes otros necesitarían un mapa especial, creen ustedes? Lo del barco. Los aviones. Los barcos, ¿no es cierto? Los navales, lo de los barcos, ellos también, porque el mar no es la tierra, pues, ¿no es cierto? No es la tierra y es muy distinto ese espacio, es muy distinto ese espacio, perdón, es muy distinto, entonces tienen que tener un mapa también muy específico, perdón chiquillo, que está el camión de la basura afuera, y esperemos un poquito que se vaya, ¿ya? Ah, entonces se escucha muy fuerte. Sí, espérese un poco que recoja las basuras aquí de los vecinos y de mi casa. Que se vaya, ahí se está yendo. Ya, ahí se fue. Ya, disculpe, que se escucha mucho y me cuesta escucharlo aquí y escucharme yo también. Entonces, por eso esperé. Ya, entonces ahí sabemos que hay distintos tipos de mapas dependiendo de para qué los vamos a usar. A nadie le... Ahí tienen que captar, chiquillos, si alguien quiere ser piloto de un barco o piloto de avión, son carreras que se estudian en la universidad para que sepan. Van a tener que aprender también de mapas. ¿Ya? En el segundo párrafo dice, según el tipo de deformación, las proyecciones pueden ser conformes cuando no deforman los ángulos entre meridianos y paralelos, a lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, mantienen la forma del objeto representado equivalentes si mantienen constantes las relaciones de superficie y equidistantes cuando mantienen las relaciones de distancia. En definitiva, lo que dice acá es que estas proyecciones cartográficas, estos mapas que hacen, tienen que ser a una escala sumamente específica y que tiene que tener relación muy clara con lo que se está representando. ¿Alguien sabe lo que son los meridianos y paralelos, chiquillos? Ustedes saben que la Tierra es cilíndrica, es redonda, pero siempre se ha querido estudiar. El hombre siempre ha tenido ansias de conocimiento y para poder estudiar la Tierra la tuvo que dividir de alguna forma y darla por sectores con meridianos y paralelos. No sé si ven acá, por ejemplo, las curvas. Estas curvas son meridianas, ¿ya? Se llaman meridianas. Nosotros tenemos la línea del Ecuador, ¿ya? La línea de Ecuador, que es el centro de la Tierra. Ese es el meridiano más importante, ¿ya? Que es el centro de la Tierra. Y los paralelos son los que van así en forma vertical, hacia abajo. Y esto lo ha hecho el hombre, ha dividido así la Tierra porque de esa manera también nosotros tenemos los usos horarios. Ustedes saben que en distintas, dependiendo del lugar que estemos en el mundo, las horas son distintas, no todos tenemos las mismas, hay diferencias horarias en diferentes partes del mundo. Asimismo, a través de los meridianos y paralelos, ellos han podido hacer distintas aplicaciones. Una es el asunto de hacer las proyecciones cartográficas, es decir, de hacer los mapas. Con eso pueden dibujar y pueden proyectar cuando están haciendo en el computador, porque ahora todo lo hacen en el computador,
esas proyecciones de alguna, y por eso todavía hay espacios que no se conocen, pero cada vez quieren ir conociendo cada rincón de la Tierra. ¿Ya? En el tercero dice, según la superficie desarrollable que utilicen, las proyecciones se pueden clasificar en 3 grandes tipos, según lo que quieran hacer. Si es, por ejemplo, aéreo, si es naval, si es de la tierra, hacen diferentes tipos de mapas. Unos son cilíndricos. Se obtienen al proyectar la superficie de la tierra sobre un cilindro secante o tangente a ella. El mapa resultante presenta una red de paralelos y meridianos perpendiculares. Así, hacia abajo, todo así, hacia abajo y hacia el lado. Todo de esa forma como derechito el mapa. Eso sí, lo forman cilíndrico, porque ponen como un cilindro, y de esa forma cónico, que ustedes cilíndrico lo conocen porque significa redondo, ¿no es cierto? Y cónico, más que tiene algo de cónico, pero va como una pirámide, va en distinta dimensión. Después volvemos al tiro, chiquillos, ¿ya? En distinta dimensión. Los cónicos se obtienen al proyectar la superficie esférica sobre un cono tangente o secante a la esfera. Los meridianos son líneas rectas que parten del polo, y los paralelos circunferencias concéntricas con el centro en él. Concéntricas, ¿no es cierto? Paralelo y meridiano. Todos se basan, es dependiendo de cómo, a ver, cómo le dijera, es como dependiendo de la forma que lo van a hacer, o de la forma que lo quieren, ¿no es cierto?, proyectar, exacto, de la forma que lo quieren proyectar. Lo quieren proyectar como un cilindro, como un cono, o azimutales, como el que está aquí. Azimutales se obtienen al proyectar la superficie esférica sobre un plano, así. No es redondo como el cilindro, que son como los globos terráqueos, ¿no es cierto? Sobre un plano, pueden ser polares, ecuatoriales y oblicuas, según el plano sea tangente al polo o a un punto sobre el ecuador o a otro punto cualquiera entre el polo y el ecuador. Las deformaciones aumentan a medida que nos alejamos del punto de tangencia. Eso ahí, ¿no es cierto? Nos alejamos y nos acercamos. Tenemos el centro o tenemos más alejado, el centro o más alejado. Estas son formas para que vean ustedes, esto aquí tiene mucho que ver la matemática también, porque hablan de tangente, secante, que son aplicaciones trigonométricas, que es área de las matemáticas, ¿no es cierto? Que la aprenden ustedes, no sé si en segundo o en tercero medio. Esto es cómo se construyen los mapas, chiquillos, y no existe solamente un tipo de mapa, existen al menos 3 formas de hacer los mapas. Entonces, chiquillos, ¿qué función crees que cumple la expresión subrayada en el primer párrafo? Porque ahora, el objetivo de hoy día es fijarnos en las cosas que tienen, más que de lo que está diciendo aparte, de las cosas que tienen alrededor y que están marcadas en el texto. ¿Qué función tiene eso, chiquillo? Que esté marcado aquí, que esté subrayado. Proyecciones cartográficas. Exacto. ¿Qué función tiene eso? ¿Qué función? ¿Por qué lo subrayaron? Porque es como un mapa. Porque ese es el tema. Porque ese es el tema. Bien. Porque es el tema, ustedes ven que se repite, porque ese es el tema. Y dentro de esto, ¿el tema es algo importante o no importante, chiquillo? ¿O un detalle? ¿El tema es importante o es un detalle? Es importante. Es importante, ¿no es cierto? Es muy importante reconocer, es lo primero que tenemos que reconocer. Entonces, cuando nos enfrentamos a cualquier texto, es lo primero. Y aquí, más encima, lo subrayaron para que nosotros nos detengamos y sepamos que de eso están hablando, ¿no es cierto? Que eso es importante. Entonces, copian acá como primera respuesta, ¿qué función cree? Es, como me dijo la compañera, es el, lo dijo la compañera, es el tema. Es el tema del texto y es una información importante, porque es el tema del texto y es una información
importante. De esos no están hablando, de los mapas en realidad. Proyecciones cartográficas son mapas, pero distintos. Es mucho más amplio y mucho más correcto decir proyecciones cartográficas. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar esos elementos que están en el texto que uno de pronto piensa que están porque sí nomás? Pero no es solo porque sí, sino que tienen una función. Técnica para interpretar la función de elementos lingüísticos o gráficos. Todo texto contiene elementos que cumplen una función. Estos pueden ser recursos verbales, no verbales y paraverbales, hasta estilísticos. Para identificar debe seguir estos pasos. En el paso 1 identifica elementos textuales, lingüísticos o gráficos. En los textos podemos encontrar una serie de elementos, tanto paraverbales, como uso en negrita, que lo teníamos arriba, los subrayados, también si hay comillas, chiquillo, si hay viñeta, si hay cursiva, cuando escriben con otro tipo de letra, esa letra que es como media oblicua o distinta, también, chiquillo, entre otros, como no verbales y también imágenes e iconos. Relee y busca los elementos discursivos presentes en el texto. También ustedes encuentran o tienen, cuando escriben un Word, el Word también les da posibilidades de poner a veces puntitos, poner números, poner, destacar, poner distintas letras, le aporta mucho, ¿no es cierto? Y tiene muchas variantes para que usted destaque lo que quiera, destaque lo que quiera. Y también ustedes cuando lo escriben, algunos de ustedes cuando me hacen las tareas en el cuaderno y me las escriben, también destacan y lo hacen porque saben que eso es importante, en eso tienen que fijarse, eso no es porque sí, ¿ya? Algunos, bueno, pueden adornar, pero ya ese es otro tema, pero lo hacen porque tienen que fijarse. A ver, chiquillos, ¿de qué elementos tienen que completar este cuadrito? ¿Qué elemento textual nos fijamos? El primero que yo le hice notar. ¿Qué elemento tenía? Para fijarnos, ¿qué hay que fijarse? ¿En el Tema. Ya, pero más que en el tema ¿dónde está? En el Título. Entonces ponemos aquí título, ¿ya? Aquí porque estamos viendo la función de los elementos. Nosotros sabemos que ahí en el título está el tema, pero estamos viendo los elementos. Este texto tenía un título. ¿Qué más tenía? Palabra subrayada. Palabra subrayada. ¿Y qué otra cosa más tenía? Pueden ser 4, pero aquí solamente nos están pidiendo 3. Palabras importantes. Palabra en negrito. A ver, palabras importantes que eran las que estaban subrayadas, ya. ¿Y otro? Las palabras en negrito. La palabra en negrito. Muy bien. ¿No es cierto? Teníamos el título, las palabras subrayadas y las palabras en negrita. Y también, si hubiéramos querido, podríamos haber puesto acá la imagen, ¿no es cierto? La imagen con el pie para saber lo que, ¿cómo se llama? Qué función tiene dentro de este texto. Pero estas 3. Y aquí me pueden decir lo que me dijeron. En el, bueno, están los mismos, acá, aquí pusieron la imagen, pero nosotros pusimos las palabras en negrita. Da lo mismo, chiquillo, da lo mismo. Porque en el título, ¿cuál es la función del título? Entregar el tema. Exacto, entregar el tema. Entonces, en el título tenemos entregar el tema, decir de qué se va a hablar, de qué se va a tratar, etc. Ya, espérenme un chiquitito, chiquillo, espérense. Dejar de compartir. Espérenme un segundo. Pidiendo entonces, ustedes saben, disculpen, pero ahí seguimos. Entonces dijimos que el título tiene el tema. El segundo, la palabra subrayada. ¿Por qué subrayaron esas palabras, chiquillos? Porque es importante. Porque era importante, era la información más importante, ¿no es cierto?
era la información más importante del texto, algo relevante, algo, ¿ya? Y después la negrita. ¿Por qué pusieron acá en negritas? Porque podrían no haberlo puesto en negrita. ¿Por qué lo pusieron en negrita? Es como la definición De los de tipos la de... frase. Sí, la definición, porque son los tipos de los 3 grandes tipos de mapas, ¿no es cierto? De proyecciones craneales. Los 3 grandes tipos de mapas lo destacaron. Lo que quiere destacar del nombre de cada tipo. Es el nombre, lo que se destaca es el nombre de cada tipo de mapa. El nombre de cada tipo de mapa. Entonces ahí tenemos el título, chiquillos, pusieron ustedes, que es el tema, las palabras subrayadas, porque era lo más importante del texto, y la negrita, porque nombraron cada tipo de mapa. La negrita lo usaron